Hola familias, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video acá en Viaja a Canadá en Familia. Hoy hablaremos de un tema que me han preguntado muchísimo y es acerca de cómo puedes migrar con tu familia a Canadá. Yo les estoy contando mi experiencia de cómo migré con mi esposo y mis hijos a la provincia de Quebec y los requisitos y lo que tuvimos que hacer. El primer paso que debes tener en cuenta es quién será la persona que va a ser la aplicante o la cabeza de todo el proceso que van a seguir. No se deben pagar procesos aparte por el cónyuge y los hijos. Obviamente solamente una persona va a ser la que tiene el proceso en la cabeza, o sea, es quien va a presentarse frente al lugar que quieren estudiar, sea en la universidad o en CEGEP o en la parte donde te dicten el curso técnico. Asimismo, esa persona será quien reciba el CAQ como titular y esa persona será la que haga el trámite de la visa como titular. Todos los procesos agregados para el cónyuge y los hijos vienen pegados a ese mismo proceso y solamente se hace un único pago por todos en conjunto. Algo súper importantísimo que deben empezar a planear desde su país de origen es quién va a ser la persona que se va a enfocar al 100% en estudiar y quién va a ser la persona que se va a enfocar 100% en trabajar y en llevar el proceso de los hijos. Porque sí, obviamente es un proceso de pareja y uno quisiera que todos se llevaran en conjunto, pero estando acá la realidad es otra totalmente diferente. La persona que estudia y que está enfocada al 100% en los estudios muchas veces tiene esas tareas adicionales muy recargadas y hacer la tarea de cuidar e ir a pedir a los hijos y estar pendiente de todo su proceso también es un poco tedioso. Entonces son dos cosas que deben empezar a planear desde el principio para que cuando lleguen acá pues no sea un problema o un tema de discusión en la pareja que haga que se separe. Les cuento un poco de mi experiencia. Nosotros duramos 3 años antes de llegar acá en el que estuvimos intentando presentarnos con el tema de la residencia permanente. Nosotros conocíamos el proyecto de Mon Project Quebec y nos presentamos a este, pero ese proceso se dilató bastante y al final nunca se dio. Entonces por eso conocimos el proceso adicional que era el proceso de llegar como estudiante internacional. Y conociendo esto sabíamos que teníamos que ahorrar bastante dinero. Entonces para ello el segundo tip que te dejo es el tema factor dinero. Para ello debes concentrarte bastante en tu país de origen, de trabajar durísimo, de intentar con tu pareja empezar a hacer los ahorros al máximo que puedas, en cortar gastos de compras, en cortar gastos de viajes, en cosas innecesarias. Y obviamente si tienes a tus hijos grandecitos y están en colegio, debes también programarte, proyectarte para que esos procesos en el colegio pues obviamente no sean tan frustrantes o tan cortantes, por así decirlo, para el niño. Entonces, si ya tienes una planeación y sabes que te vas a presentar durante ese año, tienes que hablar en el colegio también para hacer ahorros con el tema. Obviamente pago de las matrículas, la compra de los uniformes, de los materiales, de los libros, que son gastos muy grandes porque sabes que tienes que llegar a invertir cierto dinero acá también en Canadá. Hoy precisamente estamos en el tema de entrega ya del apartamento, ya es lo puro final que nos queda. Prácticamente ha sido un proceso bastante complicado en cuanto a logística, la entrega de todas las cosas, de organizar la vida aquí en Colombia para dejarlo todo y pues irse nuevamente para un país a comenzar todo cuando ya tienes todo acá formado y pues tienes que deshacer todos esos planes para volver y rehacerlos a donde vas. Siempre es un tema bastante difícil, pero pues no es imposible. Requiere de planeación y pues en nuestro caso, como nos tomó tan corto tiempo, ha sido complicada la logística un poco, pero pues nada, yo simplemente les quería mostrar cómo es nuestro proceso acá, el caos que estamos viviendo en este momento en nuestra casa. No sé si se alcanza a ver todo lo que teníamos de la oficina, las cosas, estar durmiendo prácticamente en el piso, tener todas las maletas casi listas, todo eso representa pues muchísimas cosas. Se pueden darse cuenta que literalmente estábamos durmiendo en el piso, ya no tenemos cortinas, ya
no hay nada en la casa, no hay nada en la sala, o sea, como se pueden dar cuenta ya no hay absolutamente nada. Hoy se terminaron de llevar las cosas que hacían falta, entonces estamos muy emocionados. Decretar que es posible, ponerse metas a largo y a corto plazo. Entre esas metas, otro de los tips que vienen es prepararse con el tema del idioma. Aunque sea uno de los dos, yo sé que trabajar es fuerte y que muchas veces los horarios laborales en nuestro país de origen no son tan laxos o no nos permiten estar en diferentes tiempos y más si tienes hijos. Por lo menos que una de las dos personas se dedique a aprender el idioma un poco para no llegar perdidos acá al país y obviamente tener más opciones laborales y obviamente poder tener muchas más opciones de aprendizaje rápido en el estudio. Entonces, sí es importante que alguna de las dos personas hagan la inversión en estudiar. Tengan en cuenta que el francés que se habla acá en Quebec es un francés muy diferente al que se habla en el país de Francia y obviamente el que enseñan en Colombia o en cualquier otro país latinoamericano es ese tipo de francés. Entonces, es bueno que uno empiece a tener un acercamiento más con el acento y los modismos propios de la región de Quebec, que realmente cuando llegas creo que ese es el choque más duro. Darse cuenta que lo que aprendiste en tu país, digamos que te deja obsoleto en muchas cosas. Entonces es otro tema que hay que hacer la inversión. Pongan radio de Quebec, busquen en internet radios en online de Quebec. Entonces en ese proceso de entrenar hablamos de otro tip más que es entrenar a los hijos. Si tus hijos ya son un poquito más grandecitos, también entrénalos en el tema de obviamente concientizarlos que van a llegar a un lugar diferente, pero también que tienen que empezar a tomar ciertas palabras y conocer por lo menos las expresiones básicas de que si les preguntan cómo se llama, de dónde viene, los números, que quiero ir al baño, que cómo se dice esto, no entiendo, quiero comer, las expresiones básicas para que cuando ellos lleguen acá al colegio no lleguen tan perdidos. Por último, creo que algo súper importante que no se habla en la mayor parte de YouTube, yo nunca he visto que hablen del proceso de cómo es dejar el país de origen para prepararse ya para llegar y es que dejar toda una vida que tienes planeada en tu país de origen es muy difícil. Realmente dejar tu trabajo, dejar planes o deudas con los bancos, si tenías una casa, un apartamento, un carro, todo ese tipo de cosas, empezar a desvincularse de ello para preparar tu viaje es un proceso bastante delicado. Si tienes procesos de seguimientos de salud con tus hijos, personales, si estás acompañando un proceso de enfermedad de algún familiar, de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, son muchos procesos que tú tienes que dejar a un lado porque te tienes que enfocar a que te vas a ir a otro país y ya no puedes estar pendiente de ello. Entonces, siento que esa preparación también es otro proceso que es súper, súper difícil y lo hablo por experiencia propia. El hecho de dejar muchas cosas y proyectos que son reales y que son del momento para desvincularse y poder empezar a trabajar en otra parte. Entonces eso es algo que también hay que tener muy en cuenta y que requiere de una planeación para que no salga mal a la fecha a la que tú tienes programado tu viaje o a la que te están solicitando que llegues al país para empezar tus nuevos estudios. Entonces es algo que debes empezar a planear con cierto tiempo de cómo voy a hacer para renunciar a mi trabajo, cómo voy a hacer para cerrar X contrato que tengo, desde cuándo empiezo a vender mis cosas, cuándo empiezo a vender mi carro, cuándo empiezo a vender mis cosas de la casa, si tengo animalitos, qué voy a hacer, me los llevo, los dejo, si mis hijos están en el colegio, cómo va a ser ese proceso, me penalizan, tengo que pagar alguna otra cosa adicional. Tengo contratos de luz, de video, de televisión, tengo seguros. Todo ese tipo de cosas hay que empezar a proveerlas con tiempo, porque obviamente te coge la fecha y tienes que empezar a pagar un montón de gastos adicionales, que sería plata que podrías estar ahorrando para gastar en Canadá. Espero que este video haya sido de ayuda. Realmente me gusta muchísimo poderles compartir la información y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto déjenla en la cajita de descripción o contáctenme en mis redes sociales, que ustedes saben que me encanta contestar sus preguntas. Un abrazo gigante. Adiós. Y pues simplemente es para mostrar que independientemente todas las cosas
A veces escuchas de las demás personas, de la familia, de los conocidos. Siempre hay alguien que te va a decir que las cosas no se pueden, pero depende más de ti y del empeño que pongas en mostrar que si eres perseverante, constante, eh, si eres disciplinado, realmente las cosas se pueden lograr. Y yo quiero darle ánimo a todas las personas que están iniciando o que están continuando en este proceso porque requiere de mucha paciencia. No sé qué me esperará todavía, pero sí sé que con la paciencia y con la dedicación se pueden lograr muchas cosas.